queridos pequeños, el Señor les bendiga. Hoy es un día sumamente especial porque hoy estamos celebrando el Día de la Biblia. Qué maravilloso, chicos, poder celebrar este libro tan maravilloso, poderlo tener en nuestras manos, poderlo leer con libertad. Hay muchos lugares en el mundo donde no se puede leer la Biblia con libertad, pero tú y yo tenemos la bendición y la oportunidad de tenerla en nuestras manos, leerla en nuestro idioma, entender lo que dice su palabra, lo que dice Dios en su palabra. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y hoy de manera muy especial le digamos a Dios gracias por el regalo tan maravilloso de tener tu palabra en mis manos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque nos has dado, Señor, este regalo tan maravilloso que es tu palabra, Señor, porque podemos leerla en nuestro idioma, porque podemos leerla con libertad, porque podemos, Padre Celestial, leerla, entenderla, escudriñarla, estudiarla, Señor, hasta poder comprender sus palabras. Señor, tú has sido tan hermoso de darnos tu palabra para conocerte a través de ella. Gracias, Señor. Gracias con todo el corazón te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no crees que yo no tengo mi Biblia aquí, ¿eh? Lo que pasa es que se quedó un poquito lejos de mis manos, pero aquí está mi Biblia. Esta, bueno, una de mis Biblias, esta es la palabra del Señor. Y te decía, gracias a Dios, gracias al Señor que podemos tener una Biblia en nuestras manos, leerla en nuestro idioma. Y además estoy seguro que tú tienes tu propia Biblia y tu mamá tiene su Biblia y tu papá tiene su Biblia y tus hermanos tienen su propia Biblia. Hay algunos lugares, chicos, donde solamente se puede tener una Biblia para toda la familia. Qué bendecidos somos, qué bienaventurados, como dice la palabra, somos, porque tenemos este maravilloso libro y a mí me gusta mucho celebrar el Día de la Biblia. Vamos a ver nuestra clase del día de hoy, que precisamente es acerca de la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a ver nuestra base bíblica, que tú puedes leerla, ponerle pausa a este video y leerla en este momento. Es muy cortita. Salmo 19 del 7 al 10. Ponle pausa a este video y lee la base bíblica. Una vez que ya leíste la base bíblica, llenó tu corazón, tu alma con las palabras poéticas que están en este salmo, porque dice que la palabra del Señor es dulce, es hermosa, convierte nuestro corazón en algo bueno. Y vamos a ver algunos datos generales de la Biblia. A lo mejor tú ya los conoces, a lo mejor tienes muchos años estudiando la Biblia, a lo mejor no, a lo mejor es la primera vez que vas a tener estos datos en tus manos, pero si ya lo sabes, vamos a recordarlos y si no lo sabes, vamos a aprenderlos. La Biblia se divide en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. De hecho, la palabra Biblia significa libros y la palabra testamento significa pacto. Entonces, la libros tiene 66 libros en total. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Es solamente una palabra para que nosotros entendamos todo lo que ella contiene dentro. Dos testamentos, Antiguo Testamento, 39 libros, Nuevo Testamento, 27 libros. Fue escrita en tres idiomas, más o menos, o principalmente el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero algunas partes se escribieron en arameo. ¿Por qué en arameo? Porque recuerda que la historia, por ejemplo, de la reina Esther, la historia de Nehemías, la historia de Daniel, se desarrollan en otro lugar, se desarrollan en tiempos del imperio babilonio y del imperio persa. Entonces el idioma cambió. Acuérdate, cuando Daniel es llevado a Babilonia, él tiene que aprender la lengua de los caldeos y esta lengua era el arameo. Entonces, algunas partes, claro que Daniel no olvidó su lengua, que era el hebreo, pero algunas partes fueron escritas en arameo porque era el idioma de los escritores. El Nuevo Testamento, la mayor parte se escribió en griego porque era el idioma que se hablaba en ese momento en prácticamente todo el mundo.
Fue escrita por aproximadamente 40 personas. Estas personas eran de todo tipo: reyes, pastores, agricultores, médicos, eruditos, pescadores, en fin, gente de toda clase. Si quieres ponerle pausa a este video, vamos a hacer un ejercicio rápidamente y menciona algún rey, algún pastor, algún agricultor, algún médico, algún erudito y algún pescador que haya escrito algún libro de la Biblia. Por supuesto que aquí están también incluidos los profetas, pero los profetas, algunos de ellos tenían otros oficios. Algunos eran profetas, pero algunos de ellos sí tenían otros oficios. Por ejemplo, déjame recordar, el profeta Eliseo, por ejemplo, bueno, el profeta Eliseo no es escritor de la Biblia, pero el profeta Eliseo es el que se me ocurre ahorita, tenía, antes de ser profeta, tenía él un oficio. Él dice la Biblia que tenía una heredad en su casa, o sea, tenía un terreno en el que seguramente trabajaba. Pero vamos a pensar en algún profeta que tenía un oficio. Vamos a pensar que haya sido escritor de la Biblia. Por ejemplo, el profeta, estoy aquí, por ejemplo, el profeta Daniel. El profeta Daniel fue un profeta que escribió alguna parte, algún libro de la Biblia, pero él no era solo profeta, sino que también tenía otro oficio que era pues servir en la corte del rey, ¿no? Algunos otros sí eran solo profetas, como en el caso del profeta Samuel. Entonces, puede ser que aquí nos haya faltado la palabra profeta, porque también los profetas escribieron parte de la Biblia, pero también puede ser que los profetas hayan tenido otros oficios. Entonces, si aquí quieres añadir la palabra profeta, bueno, haces muy bien, porque también algunos que solo fueron profetas escribieron una parte de la Biblia. Entonces, ponle pausa a este video y realiza este ejercicio. ¿Qué tal te fue? ¿Lo lograste? ¿Pudiste poner nombre a algunos de estos oficios que tenían estas personas? 40 personas escribieron con sus plumas la Biblia, pero hay un solo autor de la Biblia, que es nuestro Dios. Ya sea que le quieras llamar Dios o le quieras llamar el Espíritu Santo, pero hay un solo autor. Ese autor puso en la mente de las personas las palabras que tenían que estar ahí escritas. Claro que ellos, de acuerdo a la época que vivieron y de acuerdo a los estudios que tenían y de acuerdo a sus estilos, escribieron de formas diferentes. Por ejemplo, Moisés había tenido una educación de la mejor, de lo mejor en el palacio del faraón. Entonces Moisés era un hombre sumamente preparado y sumamente estudiado. Pero, por ejemplo, vamos a pensar en otro escritor, vamos a pensar mm, 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 en el apóstol Juan, por ejemplo. El apóstol Juan, aunque era un hijo de familia, no había tenido la educación que pudo haber tenido alguien como el profeta, bueno, sí, el profeta Moisés o como el rey David, por ejemplo, aunque el rey David en los principios de su vida no tenía una educación muy refinada. A lo mejor después, cuando se convirtió en rey, fue diferente. Pero en un principio, el rey David empezó a escribir en su poca educación que había recibido. En el caso, por ejemplo, de Lucas, era un médico, Lucas había ido a la escuela, había estudiado, entonces seguramente su forma de escritura era muy diferente a la de otras personas que no habían tenido esa educación secular. Dios les permite a cada uno de los escritores ponerle su propio estilo a cada uno de sus escritos. La Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años y esto, chicos, también es una maravilla porque imagínense, voy a poner solo este ejemplo, solo uno, pero hay muchos ejemplos. Isaías escribe lo que va a suceder 700 años antes de que suceda. ¿Cómo lo sabía Isaías? ¿Cómo sabía Isaías lo que iba a pasar? Bueno, les dije que no es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay otro ejemplo. En el libro de los Reyes, en el primer libro de Reyes, se habla de lo que va a ser el rey Josías muchos años después. Y cuando sucede, hay alguien que le dice, aquí está enterrado un hombre, ¿verdad? Aquí está la tumba de un hombre que hace muchos años dijo lo que tú ibas a hacer.
¿Cómo esta gente sabía lo que iba a pasar en el futuro? No cabe duda que aquí está la mano de Dios, porque si yo escribo algo hoy es el año 2025, ¿cómo sabes que dentro de 1000 años alguien va a recordar mis palabras o mis escritos o mis ideas? No hay una seguridad. Pero esto quiere decir que hubo alguien que orquestó toda la escritura de la Biblia. No fueron solamente ellos. Y ese alguien se llama Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es la palabra de Pablo, no es la palabra de Lucas, no es la palabra de Mateo, no es la palabra de Moisés, es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro común. La palabra de Dios tiene poder que nos ayuda a transformar nuestro corazón. La Biblia es como un mapa que nos guía en toda nuestra vida, que nos dice dónde ir, para dónde no ir, dónde nos estamos desviando, dónde nos estamos equivocando. La Biblia tiene promesas que nos dan aliento cuando estamos tristes, que nos recuerdan que el Señor es nuestro sanador, que nos dan ánimo cuando falta el dinero. En fin, en cualquier problema, la Biblia siempre tiene una palabra para tu corazón. Por eso leíamos en el pasaje devocional, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué necesita tu corazón? ¿Qué necesita tu alma? ¿Estás enfermo? ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Estás pidiéndole algo al Señor? Ven a este libro, ábrelo, léelo, encuentra en él lo que necesita tu corazón. Es la medicina para tu alma, la medicina para tu corazón. Fíjate, este mensaje que Dios le dio a Josué, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Si tú quieres ser un niño exitoso, si tú quieres que siempre te vaya bien, así dice nuestra versión Reina Valera, todo te saldrá bien. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche, pero no solamente lo leas, no solamente te lo aprendas, ponlo en práctica. Tiene que entrar en tu cabeza primero, luego tiene que venir a tu corazón y luego tienes que hacer algo con esas palabras. Recuerda esto, cabeza, corazón y manos. Así es como la Biblia tiene una practicidad en nuestra vida. Entra aquí, se atesora acá y se pone en práctica. Cabeza, corazón y manos. Estos tres elementos hacen que nosotros podamos poner en práctica la Biblia y entonces dice que tendremos éxito en todo lo que hagamos. El mensaje Dios se lo dio a Josué, pero también puede ser para ti hoy. Vamos a ver nuestro texto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto lo dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios entra hasta lo más profundo de tu alma y te transforma y te hace como Dios quiere que seas. Vamos a darle gracias a Dios. Dile gracias porque tengo tu palabra. Gracias porque puedo leerla. Gracias porque ella se convierte en esa lámpara que alumbra mi camino. Cuando me siento triste, cuando me siento afectado, cuando me siento solo, cuando tengo alguna necesidad, la palabra de Dios es la medicina que necesita nuestro corazón. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu ayuda, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, porque es la medicina para nuestra alma. Gracias te damos, Padre, con todo el corazón. Bendice a los niños y permite, Señor, que tu palabra cada vez sea conocida en todos los idiomas que existen, sea llevada a todos los países, todos los niños, Señor, conozcan tu palabra y sepan a través de ella que hay un Dios que les ama. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo te invito el día de hoy, Día de la Biblia, a que celebres
leyendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. Yo soy hermana Sheina, chicos. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!